Hola, buenas tardes a todos y todas. Pues bienvenidos a CIESA, que pues nos reúne hoy la conferencia del doctor Servando Doctor, un rastreador de usanzas de herramienta, Carlos Lucox y sus 5 viajes a México. Lucox viajó sobre todo por la Sierra Tarahumara y por la Sierra Huichola. Así que aquí tenemos algunos objetos de la Sierra Tarahumara, de este lado, vestidos Raramuri, al frente. Agradezco a Kenny que nos haya traído objetos de la Sierra Huichola, que están aquí a los años. Y los instrumentos son... ¿Israelíes? Sí. Son de Kenny y son de la Sierra Huichola. En la Tarahumara hay unos parecidos. Lo que me das. Soy de Annex. Bueno, pues les presento al doctor Servando Doctor, que es profesor e investigador del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO. En el 87 obtuvo su doctorado en Sociología Histórica de la Columbia University. Es autor, compilador y coordinador de más de 10 libros, de media centena de artículos sobre historia social, política y regional de México. En la actualidad, prepara, además de una antología sobre la experiencia migratoria china a Sonora de Baja California, un libro sobre la presidencia interina de Victoriano Huerta. En 2001 obtuvo una beca conjunta de la Fulbright Commission y la American Political Science Association. En 2008 ganó una beca de investigación de el Mundo O'Gorman, patrocinada por el CONACYT y la Columbia University. Es miembro del SNI desde el 87. Pues es un honor tener aquí a Servando y escuchar lo que nos tiene que contar sobre Lucox. Así que empiecen a la palabra. Creo que lo voy a usar, lo voy a usar así para ahora y luego lo voy a usar en el aparatito este. Quiero contarles, primero Gaby y yo tuvimos un cambio de título porque yo leía tres fábricas y cada vez dice que en México es México 4 veces, no, 5 veces, yo pensaba que eran 4 y luego leí el título de 3 y luego que eran 5, entonces el título y luego Gaby y yo tocar esto Boxnat. Es una líder Magnus de Nürnberg y ahí dice que son 6. Entonces, desde que le escribí a Gaby le dije, a ver si no me equivoco. De viajes. Entonces, la cosa es que él estuvo los archivos también donde antes, pero no los usó y parte de eso tiene que ver con que son textos un poco complicados de leer. Ahorita, bueno, voy a contarles cómo llegué a Lucox. En el 94 trabajaba en una museo acá, hay cosas que se hablan. Interior universidad. Y yo iba a Nueva York y me dije, pues si cuentas algo de Lucox, ahí te encargo. Entonces fui al Museo de Historia Natural y encontré muchísimo infos. Y este cargo encontré muchos materiales y es un filastro. Quiero hacer una antología de todos los textos sobre Lucox y traducidos también. No fue fácil, tuve que ir a la beso a la espera algunos de los archivos y entrevistas de Católica de Nueva York. En los de Colombia, entonces fue realizar en varios lugares archivos. La universidad no estaba en completa su seguridad, entonces está aislado. Por aquel entonces, no sé si a todos también el pueden vagar porque por eso la parte interna de todo estoy buscando. Encontré cartas con los humanos francés que había estado. Era acerca de Shaker Rito Atticus. Le conté a Jean Meyer que en aquel entonces era director de CENCA, Centro de Estudios Militares,
venía descubrimiento, porque aparte de los documentos había ciertos fotografías, sobre todo de Williams y Marx. Entonces yo vi ahí, ¿cuál te imaginas? Una plática haciendo Marx. Me dijo, oye, ¿por qué no vas a Nueva York? Yo me conocí esto, las cosas que uno me conseguí, la LCN. Consigues con el de Power Web y las fotografías. En aquel entonces, Beatriz Rojas estaba trabajando en un libro sobre George. Entonces, las fotos estaban ahí, pero visto acá. Como digo, no sé si las fotos donde quedaron, se quedaron en Senta o quedaron en pero puede ser personaje de media extremo, pero en las fotos soy. En ese viaje también revisé algunas de mis fotocopias, y se pueden leer. Estoy hablando de Schwarz, no, cielos, ahora no, que sí. Entonces, yo le volteé a John, que tenía que buscar algo de energía de los terceros, pues de New York. Le dijo, mira, yo no sé qué tengo en mente. De pago la traducción de todos sus textos a español. Usted habla de los libros de traducción. Entonces, de repente me sentí como gente grande. Me dijo, que es un reino ahí, ya hacía mandar escribo de traducción, la primera traducción de Ángeles. Y como soy muy paranoico, decidí revisar al azar las traducciones, porque se me hizo muy raro algo que no había visto antes, y era que estoy hablando de encontrar con ciertas, casi 400 páginas, y era una traducción de muy poco tiempo. Si digo 2 semanas que se te va a entrar, a mí me parece que nos sexta. Entonces, algo no me sonaba, si traductor, una misión, y descubrí, porque autenticé unos errores, descubrí que lo hicieron a Guatemala o a los cosas así. Había alguien que venía en voz alta y había alguien que traducía. Entonces, lo curioso de esto, porque al menos los pequeños que pueden escapar ahora, es que quien venía en voz alta venía ser. Entonces, el que estaba oyendo y traduciendo, estaba oyendo y traduciendo unas palabras por otras. No recuerdo, por ejemplo, las palabras de la confusión, pero uno de ellos, yo sabía hablar de una zona porque no soy había putado acerca de todos los signos así. Y el traductor puso cerca de los sitios cráneos. Una vez que ya, para mi interés, eso es el ejemplo más sorprendente y que me hizo decidir que no venga, que no lo publicas. No puede publicar un texto de los 5 ideas que podría ser todo el schmata de los verbos. Entonces, como toda la vida el tiempo fue pasando y seguido buscando cosas sobre grupos en el 98 viajó por alguien que se llamaba Hétrica, Alexandra Anna, muy peculiar, tenía una hipótesis de que de acuerdo con la forma y el tamaño del cráneo, uno podía saber si alguien estaba inclinado o no a la ingeniería. Y una mítica que puso su miedo y contó cómo le iba a esa técnica. Nunca va a desgracia pasarán personas que están sin interesar en los padres. No estaba ahí, ¿sabes? No sé si esperaba que se diera o una actividad. Sí, pero la cosa es que fui
decidí, todo esto es mucho antes de todo lo que se hace ahora con internet. O sea, fui a Washington, decidí ir a Washington a buscar el archivo de Kendrick que está ahora en Sonia. Los reales en Sonia era un lugar con de este tamaño, menos tanta de personas aquí. Y llegué, entré ahí al archivo y dije, disculpe, estoy buscando material sobre el Shekik. Entonces, de esa, me dijo el archivista, pues todos ellos están buscando sobre qué. Entonces yo dije, hagamos un club, y nadie se vino. La cosa de todo esto es que yo estaba buscando correspondencia quizá entre John Ponce a regresé, pues lo que dejaron casi varios meses en 98. Seguramente que estuvieron buscando en Knox. No las encontré para los sorpresas, pero sí por seguí buscando unas cosas archivos nunca abrir. Y logré ver las memorias inéditas de Henry. Y en las memorias inéditas de Henry descubrí un capítulo muy pequeño, unas páginas, que se llama sobre grupos de Shuan, que estaban, y para mi sorpresa, hablaba de pelucos. Era un chico de grupos que se trataba de y sí, como estuve viendo las casas, por eso iniciaron grupos de rescate, entonces, otras cosas que eran un poco extrañas, ¿no? Buscando juntos, de repente, críticas a la salvación, ¿no? Y entonces, si hablaba de eso que acaba de decir, se puede dejar de que ver otras cosas. Bueno, eso me dio mucho. Entonces, seguí buscando. Entonces, bueno, ¿dónde más puedo traer? Pues, Noruego. Voy a hablar en la embajada de Noruega. Y hablé directamente con la guía de cultura. Les dije, oye, buenas tardes, pues, empezando desde 5 ya. Estoy trabajando sobre Gavin Woods. Quisiera saber si ustedes información sobre Amnas Lauderdale. No, señor. Les voy a decir, no son las palabras científicas, pero sobre usted se pone en bajar. Gavin Woods es amiga. Y siguió hablando y la parte detrás de su vaya conversaciones, la era, ustedes los mexicanos no son que están así, y ustedes son niños, hablan en Salamat. Curiosamente, a la semana salió un documental de grupo en la web de España. Entonces, pues, lo que pudo haber hecho de la superficie, pero no es eso. Me mandó como 100 páginas por fax, se acabó un millenio de paquete de fax. Todo noruego, son los señores. Pero a mí me gustó mucho la actitud que tan inesperada está entre la información. Nada, usted no nos pues se equivocado. Y luego está en otra parte de todo. Sí, no. Holtz quiere decir madera, entonces por eso quiere decir la vida. Bueno, como les decía, pasó el tiempo y realmente dejó de ser director del centro. Entonces, todo el apoyo que había dado para ir a Nueva York, el apoyo que había dado para que aquí las entregan los todos textos que nunca tenía y demás. Pero por nada, pues yo fui en ya está, ya voy a skating. Esto fue hace 25 años y yo ya no me acordaba de él, fui a su boda hace 2 años o 3 y lo saludé en virtual. Ya nos conocemos, ¿verdad? Pero esto es, claro, no sé cómo funciona. No me acuerdo, sí, nos conocemos.
hasta que en Cristo recordé, efectivamente, fue de darse y a como introducción físico, introducción a los celulares, más dos versículos, ¿verdad? Cristo. Entonces, como que voy a decir, no introducción como esa no. Usted escribe un ensayo sobre los tamales de correcto. Y me dio dos objetivos de esto. Unas palabras en la espalda antigua que no te choque. Interesante fue la mía. También me interesan Star Wars, ejemplos. Les quedó destacado ese libro y saber que la moraleja es bueno, entonces lo abandoné hace 5 años y quiero ser que alguien describía hace como 2 semanas para decirle, Gaby, no sé si yo o no, te resumo muchísimo las cosas. Está mío, esto que es, estoy por acá ahora. Entonces, esto es quiero decirles, estas son ciertas. Escaneé todas las copias que yo tenía de hace 25 años. Estas son buenas copias. Juntas y casi no sabía. Pueden ver que se traspasaron, que era papel muy delgado, que había cosas encima y que juntos no tenía la caligrafía. No era tan mala, pero era muy gesto de él. Eso que de repente una letra dispara a otro lugar. Entonces, esto ha tenido que ver con 2 o 3 papeles distintas antes de la tierra de la noche, los días por música. Y si he podido reconstruir, hay cosas que no. Entonces, a veces es un copias así. También esta es una de las copias claras. Pero hay algunas quizá que no recuerdo cómo fue el proceso. No sé si yo las volví porque son entonces ya teca no hay que dar eso. Creo que no fui muy cuidadoso para ver que está clara la escena. Entonces estas eran las mejores copias que podía sacar, que era no, sacaba estas cosas un poco sobre para sacar en Nacho. Bueno, voy a contar unas cosas que ahora no todos están de acuerdo. Y lamentablemente, una de las cosas que van a tener que escribir, porque ya no la pude contar otra vez, no considero realmente hablar sobre eso. Y es interesante saber si todavía al sur de la zona, allá que variantes de gente, grupos de niños que se han vivido más fuertes. Y eso me va a tiene que hablar con personas. Entonces, pero no tenía dinero. Como me dice, yo vine a hablar de los aborígenes, también pasado una época rápida. Entonces, a mí les parece, yo una serie de conferencias y ahí animó a varias personas y a varias instituciones, sí, que estuvieron de guerra para llegar a todas trabajo de campo. Entonces, en algunas cosas no voy a leer cortes, voy a leer unas partes, pero una de las cosas es que se empezó al principio a pretensar la música, pretensar la educación lingüística, cosas inmateriales también, pero quien estaba pagando era el Museo de la Historia. Si ellos querían objetos, que digan. Entonces, en la correspondencia hay una serie de 10 souvenirs porque
que no todas, había dos personas, una que era de Jaime, estaba en el tipo de museo, había que ir en San Eres, Reims, así, pero no hay que ir a los archivos nada más, hay materiales obsolencia. El hueso muy pegó. También fui a la Universidad de Indiana. En la Universidad de Indiana, en los estadounidenses, que están los rollos en cera de música que se borraron. Esto era lo que me interesaba. Y la música, el desarrollo del lenguaje, las culturas, vivir en las. Y de los museos que ya cosas que ya ofrecen y entonces está suscitadas. Entonces acabó siendo un broker al diario José Piezas y allá. Pero acabó de sacar las dudas. Porque quería quedarse más en México y la única forma en la que se analiza de ser. That's for one sales in the league. Yo estoy aquí, que tenía cosas que nadie más tenía. Que nadie más podía conseguir. Pues tengo un ejemplo que sí fue contra el suyo, lo ves de la pues, ves, la zona estuvo estuvo con pasó, pues mucho estuvo, hay cartas de Jesús María, hay cartas de Vic. Hay cartas de San Andrés, y todos los demás de Hotel Wixen, y está en Abel, pues tenemos que ser más o menos Spanxuo y Chodes, y las siguientes de zona que estuvo Mother than he just places Cecilia Salud. No, exterior. Entonces, eso son los que estuvo que se en las pilas, estuvo en Bertus, y se me equivocó para bien, y no toque. Y Cabo, que te vas a pero también, así como varios de eso aquí. Entonces, como lugares aquí en Costa Rica, no sé, entonces. Entonces, quiero mostrarles como parte de mi libro, que se quedó co-creado. Tenía una colega que trabajaba en Lima, que hacía unos fracciones de extraordinarios. Vamos a hacer mostrar todo su pintar con University Towers. ¿Verdad? Que como se aquí, nombre actual, pero se no, cada amigos. Y los lugares donde estuvo, pueden ver aquí a la derecha está el Plus. Esta es una cadena y aquí está la vez de hacer club. Entonces, de grabos, no. Se todos en bits. Entonces, son que aparecieron en varios artículos. 12 das 1894, por 193. Este era um dos placados que eram afiliados de Portland. Isso. Aquí me interesaba mucho ver que se me estaban luchando en Story Apps. Actividades entre equívocos. Sí. Entre restaurantes y se adoran. Mucho. Ay. Todos en el fotógrafos que estão pegados. Isso. Uma das instrumentos que esse papo de bloca
Además, este creo que era uno de los primeros que tiene la de China. They would say that was between quarters, your books, and back. And that was while me faltaron los Johnson que te daban los lectores de Thomas, pero me son de on the ship. Silence, this is J. Yes. Algo, no recuerdo esto. The nature is Es una fiesta, se sigue haciendo igual, es una fiesta tradicional que se llama Yomari. Some items. No me pregunte por qué seleccioné estas imágenes que voy a hablar with us. Las hombres que se les items. Tú ves de la people. The same. Esto, touch this. This is una árbol de ash. Igual, ¿va? You know? Después aquí, no alcanzan a ver seguramente aquí es que y aquí está la measures scan superiors sabi was hay más porque esto que es un evento que cada vida de esos especial. Si fuera yo a dar más con varias cosas que no hice con su enemigos, que le un archivo, se les toma la que la les va a tener el archivo de always disappear, presidente de museo, que antes, porque seguramente correspondencia que no está entre él y no no está yo observamos, pero también entre él y Dogmas del Pivo de Iván Lucía. Y eso me gustaría saber qué es lo que están diciendo ellos sobre fotos. No sé si existe como hoy para vistas de escritos. Y otro lugar que empezó a publicar cartas de libros de sobre ese lugar era la American Geographical Society. Entonces también estoy pensando por Federal Science. Y de otros que se escribieron con grupos que vamos allá a dos cartas, por ejemplo, señor de Robinson, que era de los Gans, pero se me acordaba también. Olvidé decirles que en el Pivo del Museo, aparte de correspondencia, me invitaron al Zócalo, evidentemente. Y tenemos una gran colección de fechas, sus veteranos. Aunque hay cosas que no tenían mucho tiempo de usar su vida por Austin. Así que una de las tierras de Abdichek, Indiana, que se han enviado a los facilities, que prácticamente final de cada, porque nadie se da por iba. Incluso a los que estaban trabajando en Réplica, en la zona, no se les había ocurrido ir a Suicide Rush, a los sectores de los en los Unidos. Bueno, voy a leer unas partes del texto y quizás luego podemos tener intercambios que hay. Carlos Holz se relacionó con una variedad de personas de las que recibió consejos. Cuando el hermano Daniel Gávez sonriendo se enteró que Lucas se enviaba con febrero de 1994, por ejemplo, escribió una carta mostrando cuán satisfechos su experiencia en Teatro México, su familiaridad con el idioma, especialmente su cuidadosa investigación de las tribus de norte de Sierra Madre, son garantías suficientes para que el viaje se contempla
brinda antes y varios resultados desapagadores. W.H. Holmes, que es por ahí, empieza a perseguir y buscaría. Wikipedia dice que era explorador, antropólogo, arqueólogo, artista, ilustrador, científico, cartógrafo, administrador, geólogo, curador y director del museo. Pues él tenía un interés especial en las colecciones de libros, porque le dijo que le interesaba trabajar la cerámica caliente, ¿no? Y él ya tenía incluso a alguien que le iba a ayudar, Mr. Cushing, y que le iba a ayudar a interpretar los variados diseños con los que las vasijas están decoradas. Holmes había hablado ya con el director del American Museum de Natural History y le había expresado de la manera más amplia posible su alta apreciación de su valor. Y aquí lo cito luego. La vasta región que usted ha estado estudiando es prácticamente desconocida y sinceramente espero que usted pueda continuar con ese trabajo. La historia de América no puede ser escrita de manera inteligente hasta que la investigación científica apropiada conecte escrituras antiguas de México y Arizona con las de países como Cami y estados. Lo que quiero mostrar con estas cartas es que eran las personas más interesadas que más conocían sobre el tema en ese momento y mostrar cómo lo apreciaron y trabajo de números que he hecho. Y como les dije hace un momento, esto era lo que era lo que a algunos les interesaba, pero el museo era otra cosa. Incluso luego hubo que pedir que por favor no publicaran cosas de las que él había mandado, porque mandaba burlas enteras desde todas partes de este por El Paso, que ahora en Nueva York, otros se perdían. A él le interesaba mucho la fotografía, sin embargo, al museo no tanto. Entonces, no sé, se mostraban objetos, fotografías. Entonces, sí le mandaban negativos, se le mandaba cosas muy a regañadientes. Y muchas de estas fotos, por los señores, que usaban algunos grandes, pero parece ser que se perdió muchísimo. Además, Pablo Ortiz Monasterio publicó algo con fotos que decía fotos de Pablo Ortiz Monasterio. Pero en realidad eran fotos que tomó en su historia natural sin permiso. También las que publicó que Tres Rojas sí tenía han pagado derechos y pagado más buenos fotografías. Le interesaba también mucho las relaciones públicas. Se prestó en varias ocasiones con Basilio Díaz, se prestó con el obispo de Risco por la carta de recomendación del cardenal Gibbons que está cerca de Washington. Ahora también es otro archivo que quiero buscar para ver cuáles son las detalles de los, pero aprovechar cada una de las posibilidades de colecciones para su beneficio, ¿no? Lucas tenía algo que no cualquier investigador tenía, relaciones públicas. El 11 de junio de 1894 escribió al presidente del museo que a los 6 días de haber llegado a Ciudad de México, el 1 de mayo, había tenido audiencia con Porfirio Díaz, quien, como de costumbre, había sido muy amable. Además de proporcionarle cartas de presentación para todos los gobernadores de los estados por los que atravesaría, les proporcionó una carta circular dirigida a los prefectos políticos. En donde quiera que se encuentre, le dijo Díaz, podía escribirle
en caso de que quiera más cartas. Esa es la relación de los grupos. También, y a través de su conducto, Díaz obsequió al Museo Ramírez el valioso códice que el gobierno mexicano publicó por motivo de la exposición Mervis. Dado que esta obra muestra la ventaniza de las burladas de William Cooks, me siento muy orgulloso de haber logrado obtenerla. Acababa de recibir el códice que tenía y yo ya tenía planes para construir una casa donde ponerle un que para que dejaría la cosa de sus donaciones gracias a los, entre comillas, amables anhelos del secretario de la Nación de Estados Unidos hasta Washington. Y de ahí se enviaría y después, tenía conexiones con la embajada, otra parte se había entrevistado también con el arzobispo de Niza, quien acaba de regresar de una estancia por la capital. Del arzobispo de Niza obtuvo una carta circular para que todos los padres lo auxiliaran. Es imposible, escribió, sobrevalorar la importancia de esta carta respecto a mis relaciones con los indios, quienes en algunos lugares son bastante salvajes. Recuerden que está escribiendo en 1894, 1993, 95. Estoy traduciendo indios y no indígenas, estoy hablando de proper Spanish, pero es el lenguaje que quiero que ustedes escuchen. También porque hay ciertas observaciones de libros que, en mi opinión, les dijo a partir de su entusiasmo para mi zona de investigador. En Ciudad de México también visitó grupos a científicos quienes, aparte de cartas de presentación, le dieron pistas muy útiles respecto a las porciones menos conocidas de la región. Entonces, todo esto, ustedes también, todo lo usaban para su beneficio y para el beneficio personal de sus proyectos, ¿no? También usaba las posibilidades de habló con el gobernador de Jalisco, consiguió lo que llamaban la famosa cerámica de Guadalajara, que venía de lugar que se llamaba San Pedro, y esa de una estrella natural. Pues todo esto era, como pueden ver, que aprovechando, ¿no? Viajó por el Río Fuerte, es otro lugar, y dijo que la ruta que propongo tomar me llevará a través de los más remotos de todos los siglos tarahuas, que corren como bestias salvajes hacia secarse en un desconocido. Son menores locos años. El año pasado, pasé a través de parte de su región y tuvo relaciones excelentes con algunos de sus líderes, de tal manera que estoy seguro que una visita a ellos redituará extremadamente bien en la medida en que ese camino más recto, Chisal y Kaisal, pareja de Guadalajara, cerca del sur de los Tarahumaras, pasaré por la parte más remota de los tepehuanes, quienes pertenecen al estado de Durango, donde todos ellos, sin embargo, están mexicanizados. Intento, por tanto, pasar 3 o 4 semanas entre estas dos tribus, en donde ellos se encuentran en el rincón de la baraja. Luego le diré adiós a los tarahumaras, quienes me han ocupado más o menos esa de quienes yo sé, puede decirse que conozco mejor. Quedó atorado en una parte del suelo del ramo y no podía avanzar. Por supuesto, los del museo que estaban pagando que tenía que avanzar. Eran más para decirles de los intereses de la vida. Tenemos una carta
diciendo que se había ocupado en esta época de lluvias de la playa cruzar, que se había ocupado considerablemente en estudiar las funciones vegetativas del cuerpo de los humanos, especialmente la temperatura del cuerpo, misma que tengo razón para creer que es más alta que somos. Luego pues extremadamente interesante, pero no les interesaba eso, sino luego escribo otra cosa también. Creo que he hecho un descubrimiento interesante. Los tarahumaraes de las zonas montañosas del sur y suroeste de las Tobillas comen dos tipos de lo que me parece que son indudablemente hongos subterráneos. Tanto etnológica como botánicamente es de considerable interés. Y en la ley simultáneamente el Parque registrado contiene muestras frescas de ambos tipos. Ante llegar en malas condiciones vale la pena de inmediato reenviarlos a las autoridades apropiadas para que nos examinen. Los envíos del mismo tipo de tierra en que fueron hallados crecen en bosques de pinos a una altura de cerca de unos 8 metros. Ambas especies se llaman en tarahumara shimonosoi y ambas son comidas crudas, pero la de color blanco no está buena de comer con la avena, que cuando está madura tiene el sabor de una fea muy más dulce. No parece haber duda para mí que esta variedad negra es una cruza y puede convertirse en una de gran importancia económica, ya que en la temporada apropiada en agosto se encuentran grandes cantidades en las zonas montañosas de Huachochi. Los cerdos engordan cuando la comen y también coyotes, zorras grises y otros animales la comen vigorosamente. Los tarahumares los disfrutan mucho y usan a sus perros para encontrarlos. Ya terminó la temporada y las muestras que envió fueron encontradas bajo troncos de pinos caídos, pero he escuchado que en la época apropiada se les encuentra creciendo por doquier bajo el suelo, a 1 o 2 pulgadas de profundidad. Un observador puede notar luego que el tiro se llama justo, un foco donde crece la trufa por. Como les dije arriba, los perros y los cerdos lo huelen y son hacia la guía de encontrarlos. Los tarahumaras dicen que también se encuentra una variedad amplia. Entonces, bueno, al recibir estas cosas, pues les empecé a decir, no me daban a verdad, pero no era lo que esperaba. Sí. En respuesta a las cartas de grupos de los que se han citado nuestros asociados artículos de los screeners, el presidente del museo dijo tener la impresión de que había conducido un estudio exhaustivo de los tarahumaraes. Todo esto será maravilloso, dado el plan que se ha propuesto ahora de tener grupos de articulación diferentes. Para lograrlo, activos se requerirá reunir herramientas, destinos de otras penas. Se llega a lo que está pidiendo. Ya no van estudios, medidas de las personas y fotografías. James se permitía solicitar una pelota en un pero pensaba que daría su tiempo siendo que eran secundarias, como la altura de las montañas sobre la copa de los Dalmats, y consumían buena parte de su tiempo. No le interesaba la presente del museo cuestiones que no representaran culturas. Sí. Por supuesto que esto consumirá tiempo, dejamos los capítulos vestimentas cerámicos, pero no juzgo deseable que sus operaciones tengan un alcance tan amplio como para notar la temperatura prevalio de los indígenas, su léxico, la claridad y la elevación de las montañas. Noto también que usted declara que estos indios han ocupado su atención por cierto de su tiempo de los 3 años que acaban de pasar. Usted puede recordar en mis deseos que usted me ha escuchado expresar en entrevistas anteriores de que, primero y subrayado, sus esfuerzos deben centrarse en adquirir materiales para exhibirlos para el interés popular y la educación. Y ser seriamente espero que sus excavaciones luego permitirán resultados fáciles. Los pueden ir viendo como luego, obviamente, se defendían sus
veo otra pedacito, ¿verdad? Es difícil para usted, dijo Jesse, quien vive en la civilización, percatarse de todas las dificultades y obstáculos que uno encuentra aquí en este bello país, donde una semana o dos para los habitantes no aguanta más de un día. Los retrasos aquí en el lugar son inevitables a esta tierra de ojos diáconos. El Hugo desde la distancia trató de explicar su postura y de cobrar la libertad de acción. Reportó que su siguiente parada sería ventanas Orano en lo de Grove Caer Lágrimas. Entonces siempre trataba de que le mandaron un email diciendo que iba a hacer cosas. Pero en Durango no había tantas cosas. En Jalisco había muchas ambigüedades, pero todavía más en Michoacán. Cito, ni en Guadalajara, aumentos de la actividad que no se hablarían mucho por obtener. Por lo pronto, en 4 cajas que hay del museo, incluyo un cráneo de peruano. O sea, ya confíen que son casi imposibles de obtener. Él tampoco era fácil para él conseguir cráneos de hermanos. Las cuevas cerca de aquí han sido destruidas por pátanos buscadores solos. Yo no sé si Lumber se veía tan, no se entendía como hablar y como buscador de tesoros, no de oro, pero ellos que saben. Entre otros logros se enteró de un ídolo que interesaba. He estado casado durante cierto tiempo, un ídolo, un pie de eco, según la descripción muy bien hallado, que hace unos meses fue excavado cerca de aquí. Ha sido robado de un hombre y del ladrón, como otro hombre. Y el último que lo robó se dice que se encuentra en Culiacán, Aloha. Se espera que regrese aquí, pero mi esperanza de obtener el mito no es de él, aunque el jefe municipal la habló aquí de cocina. No sé, pero salió. Y luego dijo, sé perfectamente bien que generalmente no es buena idea comprar antigüedades, pero dado que los objetos son auténticos y la gente de la localidad, excepto 2 o no está convencida, parece que podrían resultar. Sí, y como dice, desde que antes, por razones uno escribió que no se exhibieron muchas veces el museo hasta que vino a empezar. Obviamente sabía que están tomando piezas que no deberían salir del país o de las. Bueno, les debo algo de Kutna, que está vivo de el museo primo de Carlos. Putnam escribió algunos para confirmar lo que Luco ya sabía, que el primero tenía planes para arreglar el departamento de Museo de Italia. Entonces, pues, estaba trabajando muy cercano. Para ellos, prepararon una exhibición de grupos etnográficos de diferentes tribus de México. Por esto era necesario que Lumbo superara durante su viaje por México. Hickman escribió, y esto me pareció muy interesante, que se informó que estaban exhibir las piezas en museos. No sé si será posible para usted hacer moldes de las características del cuerpo de uno de los sitios que conozca. Pero puede ser la siguiente cosas, seleccionar un grupo de indios en alguna ocupación particular, como en los ríos, hechura de canastas, de cerámica, etc. Y asegurarse de que estén vestidos tan cercanamente como posible a sus trajes indígenas tempranos. Ambas partes. Toma una fotografía del grupo y luego tome fotografías de los individuos en grupo, siendo cuidadoso de tener un perfil perfecto, vistas de frente con Kevin y espaldas completo de cada vez. Luego mira a individuos en los numere en sus fotografías. Luego le escribió más instrucciones de cómo tomar las fotos. Y dijo, de esta manera, con una descripción completa y la precisión de todos los objetos mostrados en sus fotografías del grupo, así como las vestimentas de la gente, podemos hacer modelos exactos, vestirlos en los trajes y mostrar al grupo tal como se hace. Putnam pidió a grupos que tomaran un grupo de terminales de una tribu
un grupo de alfareros de otra tribu, y así construyeron la gran universidad como fue de tribus afines, más que tomar 3 o 4 grupos de una sola tribu. Cuando se cansa el inicio. Bueno, entre otras cosas, Lucas mandó una DAO Canonhead. No sé qué tendrán de ser, pero es para darles una idea del tipo de materiales que estuvo guiando. De verdad, cerámica, y también esqueletos. Entonces, escribió puta. Me gustó mucho ver el esqueleto que usted envió su cosmético blog y me interesó particularmente el Farai. O sea, no había diferencia entre uno y otro. Ahora que nuestro trabajo antropológico comienza muy en serio en varias direcciones, confiamos en que usted hará su parte con proveernos con colecciones etnográficas de las partes de México por las que usted va a pasar. Que seguían exigiendo y Lucas seguían defendiendo de todo esto, ¿no? Sabía que Jesús Likud mantenía piezas, pero Lucas tenía su técnica, su estrategia, que era primero conocer a los grupos con los que interactuaban antes de tomar de ellos análisis. Y esto me parece que va interesante. Debe recordarse, señor Lucas, que estos indios no quieren detectar. Primero debes de un modo de dar su confianza antes de que se pueda alargar todo. Luego, otra de las cosas que no tenían desde el Weimar con Cambridge eran los dioses con los que casaban hijos, porque hijos estaban en la mayoría de los casos desde tu punto que es el primer solo y el último, uno de esos que era con que artefactos escondidos. Cerca de Mesquitic dijo haber pasado por carencias, adversidades y en una ocasión, eso escribió en mayo pasado, 2 comerciantes indios informaron a un sacerdote de arte sobre una persona que actuaba de manera muy extraña. Aquí se buscar entre los indios coras de la Sierra Payanich. Era muy amistoso, los indios se les daban bailinarios, entre otras cosas. El padre estudió a los comerciantes, concluyó que esa persona debía ser un mensaje protestante que definitivamente un domingo, después de misa, alertó a toda la gente en contra de este hombre pequeñoso, que pronto bajaría de las montañas para visitar hasta el momento su pasión polar. Nadie debía decirle nada y todos debían dar. Fuimos que no ignoramos todo lo anterior, no olvidar creyendo actual que los mexicanos lo invitaban sus pichetos, ¿no? Como la plaga. En el Pilón lograron 2 importantes grupos coras, además de un pueblo de mexicanos ignorantes y fanáticos, donde Luis Padre. Este último había salido de Fiji cuando Lucas llegó al baile. Lo cito, no pesó hasta mucho en mi mente, escribió. Ya ves la cosa de los tipos seguidos, ya que los negocios, pero su opinión final es muy problemático, pues parecía que nadie se atrevía a abrir viaje o utilizar gente local para ayudarse de Uruguayo. Stop. Stop. Y de San Juan, mismo lugar, lo salvó el obispo de Tepich, le mandó cartas a todos mis padres, lo recibirán bien. Pero de San Juan dijo, la población blanca ha dicho que no es un grupo miserable de revolucionistas, y el padre es el único de experiencia que alguna vez se comportó de esta manera extraordinaria, condenándome a distancia si la vaca he visto alguna vez.
Y algunas de las cosas que dejó sobre Schwager, que los luchadores, posibles luchadores alcanzan una cifra casi 4,000 y viven en un área donde no se difícil acceso. Los que en el grupo les interesaba mucho eran los luchadores porque nadie sabía nada de ellos. Incluso los que ven, dijo, yo no sabía nada de luchadores. Entonces, también había conciencia de los primeros y también de intermediarias que me he visto este tipo de cosas. Y hablando de ellos, son paganos y actos primitivos y rara vez los visitan los paganos y por lo tanto al inicio son muy accesibles. Me tomó 7 semanas antes de que me ganara su confianza, pero luego estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa por mí, revelando todos sus secretos y proporcionando objetos de sus cuevas sagradas, etc. mismas que los mexicanos lo han visto. Los mexicanos aquí, las comunidades de Mexiquín, entre quienes son los cuales han comenzado conocidos muchas veces y están sorprendidos de las cosas que he traído de su región. Ninguna de estas cosas ha sido una vez sacada de la zona. Todos los objetos de las cuevas, usos y casas secretas no se las muestran en los padres. Bueno, sería ir a venir, pero después de leer nada más 2 o 3 cositas más le voy a dejar. Estoy en lo más ansioso de decir que hay complacido por los resultados finales de la expedición y le ruego que no dude acerca de esto. Si me permite decirlo, creo que con gran experiencia en este país y adaptarme bien con los niños y los blancos bajo misiones no tan criminales, convirtiendo este proyecto, estoy convirtiendo a este proyecto en éxito. Me siento adaptado a la posición en la que me encuentro en presente. Poder seguir mis propias inclinaciones con criminalidad durante años. Estoy bastante seguro de que por esa influencia en los siglos de que haber más tiempo en México o tendría cursos tanto en arqueología como en etnografía, destruiría más interesantes, quizá incluso a los manuscritos, a los libros de hombres que saben. Pero no pretender lo que dije en la última carta, ya sea que regresen más pronto, más tarde, pues son conmigo. El año estará pegando y ya no sufrí, todavía quiero ser tanto ayudado. Y otra carta es cierto que el Museo de una ciudad inicia mucho en mí, porque no hay más que obtener. Nada puedo hacer porque los tribus no tienen más, pero aún así se tiene que comprender el viaje con la esperanza que otras tribus lo sean a sus críos. Otra circunstancia a considerar es que los aborígenes, ellos, no quieren perder. Toda una cantidad de tiempo y paciencia comprar cosas sencillas, pero también saber qué es lo que quieren. Es aquí donde se reparte este mismo, pues sigo todo subrayado lo que esta gente todavía tiene. Ahora parece que estoy considerando la extensión una especie de fracaso, cuando el hecho es que estoy teniendo un éxito de primera. Siempre se debe recordar que este país es totalmente diferente a Estados Unidos. Nada se puede hacer que imprisa y las condiciones pueden ser sacadas de su realidad rápidamente. Esto se queda es un momento de todas maneras. Bueno, después de ídolos y tenemos más, pero una de las cosas que me llamaron la atención es que a pesar de que se seguía defendiendo, su técnica y estrategia, todo lo demás, empezó a enviar cosas que le pedían. Y les doy un ejemplo en 4 segundos. El viernes 9 de octubre de 1896, un José encontraba en Uruguay. De allí escribió contando una historia curiosa que sugiere que por fin entendía que era lo que se observaba. Si hubiera tenido ciertamente algunos fondos, pude haber obtenido cheddar, aunque ocurriendo
incurriendo en considerables riesgos. El cuerpo de un indio accidentalmente asesinado. O sea, ya estaba faltando cuerpos. Pues sí. Tenía a las autoridades civiles y eclesiásticas del lado, pero como que toda la familia del difunto no podía ir más lejos a menos que estuviera apoyado por, digamos, argumentos. De todas maneras, estoy muy satisfecho por los resultados de la extradición y más sobre estos establecer. La otra historia que encontré y no pude realizar es algo parecido, que entre sus conocidos se murió la mamá del conocido. Entonces, me gustaría ya matar. Entonces, hombre, lo hubieras avisado antes. Pero igualmente, puerta. Tipo de pronto que habíamos tenido que haber despachado, tenemos que esperar que lo que se muriera. Ya se había muerto, pues ya lo habían enterrado y ya se lo podía ignorar. Pero entonces, al final fui viendo cómo yo puse que estaba dormirse y los grandes clientes recientes o escrito. También se acuerda así, pues chabri, los trabajos, los que estaban de pero ya por un poco si han de los apps. Bueno, tuve que hablar y no sé si te la mencioné la. Sí, soy en conversación super. Sí, tiene que ser con el micrófono. ¿Cuándo están grabando? Sí, sí. Bueno, pues muy interesante la comunicación. Pero se comunique. Algo que, bueno, supongo que todo el mundo sabe es que cuando se cumplen 100 años de la publicación del México Desconocido, la versión castellana, que se publica por orden de Porfirio Díaz, la CDI, para conmemorar el centenario, hizo una nueva edición con las fotos de Lumbox, que son maravillosas, realmente. Y además se encontraron los cilindros de seda con las grabaciones e hicieron unos CDs. Eso no sabía. Y vino Xochitl, me invitó Xochitl Gálvez, era la directora de la CD, y me invitó a llevarles a San Andrés Común a presentárselas. Lo recibieron los Maracate, y bueno, su gran ceremonia, y bueno, pues llevaban una forma de escuchar los CDs. Se los pusieron los Maracates con los cánticos de los Maracates finales del siglo XIX. Y los Maracates estaban asolados, dijeron los jóvenes. Ya no cantamos así. Y no entendemos mucho de lo que dicen. Pues eso es interesante. A lo mejor era el problema de la grabación, ¿no? Pero, y la otra cosa interesante es que las descripciones de Lumbox, de las ceremonias rituales, son vigentes. Es decir, todavía sus descripciones coinciden con fotografías recientes. Las descripciones de los médicos, de los tukis, existen ahora. Entonces, como que es un documento muy interesante de ver la persistencia cultural, a pesar de que dijeron que los cánticos que ya no son así. Y otra cosa, la obsesión de Lumbox es de encontrar similitudes, comparar con lo que pasa con las tribus de Arizona o del suroeste de Estados Unidos. Es muy contemporánea. Hay otros etnógrafos que andan tratando de hacer eso. En concreto, un discípulo de Morgan, un suizo, que en este momento no me acuerdo, allí se acuerda, un antropólogo suizo que estuvo justo en los mismos años que Lumbox y escribe una serie de cosas sobre tribus del noroeste de Estados Unidos y de
pero del sureste de Estados Unidos y del noroeste de México, ¿no? En donde, pues sí, él piensa que encuentra muchas similitudes y luego los compara con los aztecas, siguiendo el esquema de Morgan. Pues Vandelier se llama, Adolphe Vandelier. A lo mejor hay correspondencia con Lucas. Hay una correspondencia muy abundante de Vandelier con García Escática y que es Balseta, que la publicó Ignacio Bernal hace 50 años después. Pero no sé si ahí se menciona Helen. Some real estate lists. Asumiendo su comentario, Debemos preguntar, pues inevitable, cuál es el futuro del proyecto. ¿Hasta el avanzado se va a publicar todo? Pues rescaté parte de las traducciones, algunas están extraviadas. Estoy pensando en trabajar más esto que les di ahora para convertir en arte publicable en other surface objects y también para usarlo como introducción a esta colección de ensayos. Como digo, algunos de ellos son muy raros. Por ejemplo, este que encontré en Noruega, hay segundo de Noruega, en Seca, cuando estaba ya Tomás Calvo, pagó la traducción y lo conseguí, pero la tengo extraviada. No sé si pueda conseguirlo otra vez o hay partes que quizás hacer para rescatar de algo. Pero mi intención es rehacer las traducciones o rescatarlas como pueda y publicar hasta los enteros que traen. Gracias. Intentar un poco más de información de estos otros usos de batallas. Son de necesario bien. Gracias. En 2006 fui a una exposición sobre el racismo en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad, y en una sala tenían con un muro, muertes de cráneos, más o menos de la época, Bueno, y también, bueno, fotografías de distintos indígenas creo que era más para el sur de México. Entonces, bueno, esto me hace pensar, bueno, cuando empecé a hablar los montes, del museo. Y no sé si había como una carrera entre instituciones por juntar la colección, porque cuando estás hablando acá de todos los museos que están financiando, pero estos otros, no sé qué instituciones hay financiadas, los moldes y esos fotógrafos que estaban en esa exposición, pues era como una especie como de a ver cómo se comunicaba con cualquier. sí, era esta autora que leímos que me mataste, Nigels. Ella dice que era la época de los museos. Entonces sí es muy posible que se llama Vida Nigels. Es muy, pero no abunda, nada más dice la época. Entonces sí es muy posible figurar varios experimentos, proyectos que apoyaron en la correspondencia. Vi una mención a otro antropólogo en dado por la zona. Por eso también, no sé si notaron que el señor yo soy el mejor. El apellido era Starr. Sí. Entonces él andaba por ahí también. Entonces, no sé si estaba tras sus huellas o coincidió por la zona. Pero aparece a los veces en la correspondencia. Y otros, creo que no había opinión de eso, porque no está muy contento. Pero está formado de 20 años, pues, en serio, mejor. Soy que logra cuando se cuidó de los músicos y ellos cuando llevan cerca. Tiene que ver con esa presencia de este señor Starr. Están más bien en Michoacán y Jalisco. A lo mejor. Más o menos, cuando salen a tomar. Porque luego también anduvo en Chapala, estuvo en Chapala. Mira, y estuvo en Tuxpan. En Tuxpan del sur de Jalisco. ¿Su Jalisco también estuvo? Sí. Entonces sí se quejan de que
no lo dejaban dormir porque tenían fiestas todos los días, lo dejaban en cuartos. Sí, eso no me contribuyes. Y la otra, pues Chapanas, Guadalajara, sí estuvo un poco por acá, pero no sé si se quedó. Y Durango, que varias veces desde lo que lo voy a contar, ¿verdad? Hablando, y sí, eso es la otra cosa que eso es más buscar en Chucat. Ah, en Chucat sí también estuvo en Chucat, entonces ahí la cosa de cocinar, sí, que está está, sí, soy Chucat, casi como es que me conoce, creo que sí. ¿Alguien más quisiera comentar o hacer una pregunta? Sí. Fue un poco el comentario tuyo. Sí había un interés muy fuerte de encontrar secuencias evolutivas en las osamendas, ¿no? Y ver si correspondían más a hombres primitivos que las osamentas europeas o de otros lados. Y yo no estuve de acuerdo, estuve después en su racismo que no tengo un sexo por los violencias. Y yo creo que se presentaban allí objetos que no tenían originalmente ideas racistas, sino más bien como un interés digamos, interés de la evolución, no tanto de mostrar nuestras diferencias. Pero bueno, es cierto que hay como una obsesión por las osamentas y los antropólogos mexicanos también cuando empiezan a hacer trabajo de campo. Empezaron a matar gente. No, empiezan a referir obsesivamente en todos los trabajos de campo de los que el registro hay, primero que nada medición anatómica, ver cómo son. Pues sí. Sí, Sí, yo nada más quiero comentarles si dentro de ese trabajo de Peña más hacia Guzmán, ella hace instrumentación una pieza de los sonados de la segunda fotográfica de la selección de que en el track en el cielo sí, y yo les digo, yo lo hice en 94, primero ya que en principio hay que descansar, pero también salió un libro, lo que pasa es que no tuve la visión de las fotografías, que tuve acceso. Salió un libro muy reciente, hace de 2 3 años, hasta más de un concepto, todos los lugares que estuvo de la sola que tenemos. Fabián Inglés, en los días en no hacer de paso. Allí me sobre los miguas, claro, que andan. Se saca de cierta historia. No, ese es A eso, sí. existe en doctorado. Sí, hay muchas cosas que salieron de mi partido, pero yo creo que no salieron antes del 2000. O sea, si me hubiera aprovechado y hubiera aplicado con ya se me iba a practicar esto por piso. ¿Cada ningún otro comentario? Oye, él me preguntó sobre si va a ser publicado tu trabajo, cómo va a ir, y no sé si No te expresaste alguna. No me contesté de manera muy vaga, no sé todo eso. Pero sí, mi intención es publicar. ahorita está actuando tu investigación, bueno, la retoma Acabo de retomar, sí. que van a dar. Sí, la acabo de retomar, entonces, para publicar me gustaría realizar 3 o 4 archivos adicionales que no revisé. Uno de ellos dentro del museo. Ahí he hecho la historia natural porque luego voy a correspondencia del presidente con sí. Y también ya más en serio, porque para el consejo el tipo de llegar más para ver si tienen cosas. Ver más cosas que eso que tienen, incluso si voy a esta vez bajar el sopa en la que tiene
de flechas y gatos. Todo eso se va. Sí, parece que, bueno, sabemos que nunca los consultó a León Piguet antes de ir a la sierra, porque Piguet descendió en esa camino a la sierra. Parece y más cartas se intercambiaron. Y también sabemos que todo esto se planeó pues, cuando fallecieron. Todo eso está en el Museo de ¿El Museo de Cuál? Berlín. De Berlín. Todo está ocupado de cosas interesantes que incluso hoy en día todavía hay muchas cosas también. También Freud también es una relación así. Sí, lo que pasa es bueno, el problema aquí es que no todas las cosas son totalmente confiables. Y no sabemos de lugares de vivir. Entonces yo soy que historiador de la cosas, yo creo en eso que más. Ocupa de pista. Sí, pero estoy seguro que hay todavía mucho. Porque imagínense nada más con todas las cartas que contaba para los jefes políticos, gobernadores. Yo creo que una mula entera iba con los de ida y otra mula solamente iba a agarrar otras castas, no sé, aparte de los objetos, no más de los ricos de seda, de los entonces, y las fotografías son figuras, entonces, para buscar tengo que parar en algún momento, si no van a pasar todo el ciclo y se va a ir. Y no los voy a vivir. Sí. Lo sé tiempo que aparte. A ver, Nosotros en un tiempo, lo que Roster siempre era muy que el maestro Guillermo Manzor que fueron con los que de San Andrés, etcétera, la México y no sé si en ese momento tuvimos la oportunidad de coordinar una exposición interesante fotográfica de Luxors. Lo hicimos en Chapala originalmente con esos tombos que se llama Exposición de Ciencias y Humanidades de Occidente. Y en Chapala lo hicimos en ese momento coordinando con otro noruego que construyó la estación y el proyecto de la economía del 1966 de Chapala, que es la estación de allí de la población. Hicimos un homenaje a Christian Schellman, que era noruego, y estuvimos en la presentación del libro en ese momento, el exponente de Carmen, que acababa de llegar de Comiata. Todos éramos las personas que venían el embajador de Noruega, y los de Noruega, las que te voy a que yo, venían yo creo que es la... Sí, estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de concertar en ese momento un homenaje a esta persona de que Chapala hizo su proyecto por muchos años, Christian Schellman, y dijimos, vamos aprovechando tener a un noruego que era un cortito en la exposición, que nuestro doctor nacional indigenista es depositario de ella. Y la embajada nos apoyó haciéndolo, y como todo el mundo estaba ahí, pues lo concertamos, lo hicimos, y en un mes ya estaba en Chapala, terminó en Chapala, estar 2 meses en la exposición en la estación, y la trajimos al convento del Carmen por otro par de meses, y luego ya se vino a la Ciudad de México, pero sí fue recordando la obra de Carl Lucas, Angel de Pate. Sí. La fotografía y todo. pues muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros.